Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer recibirlos. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar sumándose. Bueno, este vivo de hoy es maravilloso porque vamos a compartir juntos un poquito qué son las constelaciones familiares. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Cómo están? Feliz domingo. Este día bonito de lluvia, al menos acá en Almafuerte, donde vivo. Hola Sami, Alicia, ¿cómo están? Un placer. Hacía bastante que no andaba por acá. Quería contarles un poquito, voy a esperar que nos vayamos sumando. En el vivo de hoy vamos a compartir un poco acerca sobre qué son las constelaciones familiares. Hola Sergio, bienvenido. ¿Cómo están? Sami también. Hola Iván, Ruth. Qué bonito verlos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo han vivido este día tan lluvioso seguramente en algunos lugares, nublado? Hoy he compartido un día hermoso con seres maravillosos, así que ha sido un día muy lindo para mí. Un placer estar hoy acá compartiendo este momento. Bueno, les cuento un poquito. El vivo de hoy tiene un propósito. Hace unas semanas atrás les conté acerca brevemente de lo que eran las constelaciones familiares y realmente en este tiempo he estado atenta a poder recibir cómo poder trabajarlas de manera online. Para los que es la primera vez que se suman, para los que no han estado en otros vivos conmigo, yo trabajo aquí en la Tierra como canalizadora, trabajo en pos del despertar de la conciencia y el trabajo por la nueva humanidad. Este está siendo nuestro momento, este es el momento más maravilloso que estamos teniendo para realmente poder lograr ese despertar maravilloso que todos tenemos la posibilidad de lograr de adentro hacia afuera. Este está siendo un tiempo para poder vernos, para poder revisarnos, para poder transformarnos, sin duda para poder hacer de nosotros en cada momento, con cada una de las circunstancias que se presentan, algo mucho más grande, algo mucho más luminoso, ¿no? Los que han vivido algunos procesos y los he podido acompañar, saben que trabajo no solo tomando contacto con lo que yo llamo las memorias kármicas. Como canalizadora, desde muy pequeña, me pasa a poder conectar con mucha facilidad con el alma de cada ser que llega a mi encuentro hoy, pero cuando era pequeña podía percibir todo lo que no se veía. Ha sido un proceso muy maravilloso, primero en mí, para poder estar al servicio de otros. La invitación que siempre hago es este proceso tan bonito de autosanación, ¿no? Soy una convencida de que nadie puede hacerlo por nosotros. Soy una convencida de que mi misión es ayudarte a recordar ese poder inmenso que habita dentro tuyo, del cual te has olvidado, del cual te has desconectado, por identificarte tanto con lo superficial, ¿no? Por identificarte con ese ego, con esa mente, con tu cuerpo, con la superficie, creando un personaje para poder pertenecer primero a tu sistema familiar y como efecto al mundo, ¿no? Entonces, comprender de que cuando uno empieza a vivir circunstancias de crisis, cuando uno comienza a sentir cierta incomodidad sobre su propia vida,
cuando uno empieza a sentir que algo no está bien, cuando uno recibe una enfermedad, cuando uno vive una pérdida significativa, cuando uno vive ese cimbronazo, ¿no? Ese cimbronazo que nos lleva a preguntarnos cómo estamos, a preguntarnos, bueno, wow, no me estoy sintiendo tan bien, la vida que estoy llevando no es la vida que siento que quiero para mí. Y cuando vivimos esos cimbronazos, a los cuales yo les llamo crisis existenciales, siempre digo que es el mejor momento, ¿no? Que cuando uno empieza a experimentar eso en su vida es porque tiene una grandiosa oportunidad. Siempre las oportunidades de transformación vienen de la mano de situaciones dolorosas y tiene que ver justamente con aprender a cambiar nuestra visión frente a eso que estamos viviendo, ¿no? Yo como instrumento para el mundo espiritual, que sé que es simplemente eso, que cada uno logra hacer de su propia vida una transformación gigante, dejándose guiar sobre todo por su propio corazón. La única verdad a la que uno tiene que llegar es la propia, y por eso no trabajo bajo ninguna técnica específica, porque todo lo que a mí me toca atravesar simplemente lo recibo. Así cada uno de los talleres que llevo a cabo lo recibo de una manera muy natural. Hay noches que me despierto y comienzo a escribir y es canalizar talleres completos donde sé que desde otras dimensiones están asistiendo mi trabajo aquí en la tierra, ¿no? Y esa tranquilidad es la que básicamente a mí me permite poder transitar este camino en esta existencia con la firme convicción de que todos los que estén listos para llevar a cabo un cambio profundo en su vida van a poder tomar contacto de alguna u otra manera con mi presencia, ¿no? Yo intento que en esta cuarentena, sobre todo en esta pandemia, me he tenido que amigar muchísimo con las redes, no es algo que es simple para mí, la verdad es que intento cuidar mucho lo sutil que mi misión de alguna manera tiene y hacerles saber que cuando uno emprende ese camino de retorno, ese camino de silencio hacia adentro, ese camino de introspección, debemos ser sumamente cuidadosos y respetuosos con nosotros mismos, ¿no? El hecho de poder reconocer de que esto que estoy transitando está siendo una grandiosa oportunidad y que tengo que permitirme, ¿no? Esa guía maravillosa desde un lugar sincero. Muchas veces cuando alguien llega a mi encuentro es real que a veces no es tan simple escuchar todo lo que de alguna manera hemos estado huyendo durante muchísimo tiempo. Y cada una de las cosas que recibo cuando alguien llega y escribo todo lo que de alguna manera su alma me muestra como trabajo que tenemos que hacer en esta existencia, siempre digo, vivamos los procesos internos con conciencia, pero sobre todo con alegría, lo que no implica que haya momentos en los que sentimos mucho dolor o que haya momentos en los que decimos, ay, no sé si voy a poder con todo esto, pero claramente cuando hay una postura interna de apertura, cuando hay una postura interna donde uno se está reconociendo realmente cansado de su realidad, cuando uno dice, ya hay un mecanismo que tengo ganas de que muera en mí, ese es el momento donde uno de verdad ha comenzado a emprender un camino maravilloso, maravilloso de transformación sobre su propia vida. Estamos en un tiempo donde no debemos cederle más el poder a otro, donde debemos comprender que los únicos capaces de cambiar y de transformar la propia vida somos nosotros. Ya no tenemos que estar esperando que algo externo lo haga por nosotros, porque aún yendo a alguien que vea, que conecte, que sienta, si nuestra decisión interna es seguir sosteniendo el sufrimiento porque nos resistimos a dar los movimientos que necesitamos, nuestra vida no va a modificarse. El poder comprender que toda transformación empieza y termina en la decisión y en la apertura que podamos tener al momento de ir a nuestro propio encuentro. Porque sanarse implica justamente eso, ¿no? Verse, implica ese mirarme a mí misma, mirarme a mí mismo en todas esas cosas que me generan muchísima molestia, en esos dolores que hace un montón de tiempo que no quiero tocar, que estoy pateando,
yo llamo cuando entramos en la confortable incomodidad, ¿no? Esa confortable incomodidad que muchas veces cuesta tanto romper porque el miedo justamente a lo desconocido nos hace sentir que no sabemos quiénes somos si dejamos de ser eso que tanto creemos que somos, ¿no? Porque no es lo mismo lo que creemos que somos que lo que verdaderamente somos. Cuando uno habla de lo que creemos que somos, no es más ni menos que una creencia que nosotros hemos establecido sobre nosotros mismos y que cuando empezamos a entrar en movimientos de crisis es porque esa creencia está empezando a querer morir. Esa creencia que nosotros tenemos sobre nosotros está empezando a buscar transformarse. Es como si uno pudiese ir a una amplitud muchísimo mayor de visión sobre uno mismo para como efecto luego poder ir desde esa conciencia con todo lo que nos rodea. A mí me encanta compartirles de que su medio ambiente es el regalo que tienen diariamente para verse, ¿no? Que el medio ambiente en el que se encuentran, en las circunstancias que se encuentran, tienen la grandiosa oportunidad de hacer un salto inmenso sobre sus propias vidas. Entonces, realmente para mí es maravilloso cuando les hablo acerca de que puedan darse la oportunidad de mirar sus circunstancias desde un lugar de agradecimiento. No es fácil, porque lo primero que uno siente ante lo que ha aprendido y ante la creencia que ha construido es que eso que uno está viviendo no tiene nada que ver con uno. Esa realidad que yo tengo a mi alrededor no tiene nada que ver con lo que yo soy. Pero cuando uno puede tener el coraje, porque yo digo que hay que tener mucha valentía y mucho coraje para emprender este camino profundo de encuentro con nuestro cuerpo espiritual, que es la base de todos los cuerpos. Tu cuerpo espiritual es el que va a dar las órdenes al cuerpo emocional, mental y físico. Entonces, si de pronto hay una dolencia en mi cuerpo, tengo que saber que primero hay algo que internamente desde mi cuerpo espiritual no está funcionando en armonía, pues entonces yo puedo buscar curar eso que biológicamente me está pasando o quiero estar abierto a sanar, realmente a ir a la causa de eso que a mí me está atravesando. Y esa es un poco la misión que a mí me toca cumplir, llevarte a la causa, llevarte al punto real que siempre es doloroso, que siempre es incómodo, que siempre es como molesto, pero que sabemos que cuando trascendemos ese momento en nuestra propia vida, lo que uno empieza a sentir es de verdad un estado de profunda armonía. En esto de ser canalizadora, al comienzo del propósito y de la misión que a mí me tocó cumplir y me toca llevar actualmente a cabo hace aproximadamente 7 años, yo dejé todo lo que hacía, fue una orden que recibí y de repente comencé a conectar, a recibir mucha información y a tratar de ordenar todo eso adentro mío. Lo primero que sé con lo que puedo conectar es básicamente con las memorias álmicas que están dentro de tu campo áurico y que tus memorias kármicas provienen de la eternidad de la vida. Eso se trabaja en lo que nosotros llamamos desde el mundo espiritual un campo atemporal. ¿Por qué es un campo atemporal? Porque no existe el tiempo de manera lineal como nosotros desde el lugar mental lo vemos, ¿sí? Que mi hoy puede ser de repente una pérdida, un momento doloroso, una pérdida significativa, el momento de mi nacimiento si fue traumático, puedo estar detenido en un montón de dolencias a nivel espiritual, a nivel álmico, que yo no soy consciente y como no puedo ser consciente porque eso está vibrando todo el tiempo desde lo profundo, la única manera de poder liberarlo es poder verlo, ¿no? Y mi misión es llevarte a esa oportunidad, ver realmente a dónde te encontrás de adentro hacia afuera, dónde te encontrás álmicamente. Puedo ser un hombre, una mujer de 30, 40 años, pero álmicamente todavía estoy detenido principalmente en mi niñez. Y si no logro trascender dolencias de mi niñez, no puedo tomar contacto consciente y real
con el presente como adulto. Entonces siempre hago hincapié de la importancia de animarnos a tocar todo eso que habita dentro nuestro, y eso solo puede lograrse desde el sentir, cuando me abro a sentir lo que me está atravesando. ¿Por qué generamos bloqueos o nos paralizamos ante ciertos procesos internos? ¿Por qué comenzamos a generar separación con nuestra esencia, ¿no? Porque cada vez que aparece una circunstancia dolorosa, nos cuesta tanto poder asumir y hacernos cargo que esto forma parte del plan divino que hemos venido a cumplir como seres a la tierra. Es el plan de aprendizaje que tengo que transitar en esta dimensión. Me cuesta tanto poder darle espacio a eso en mí, que lo primero que hago es, después lo veo. Y allí, en esa resistencia inconsciente, justamente nuestra mente y nuestro ego toman ventaja. Y comenzamos a crear ese personaje haciendo de cuenta que no pasa nada y por dentro te está pasando todo, ¿no? Entonces, cuando realmente la vida empieza a ajustarnos y las dolencias comienzan a ser cada vez mayores, es cuando básicamente nuestro ser, nuestra alma nos está diciendo: no hay tiempo. Es necesario que puedas realmente detenerte y tomar contacto consciente con todo lo que habita en tu interior. No va a salirte bien nada externamente si no estás bien internamente. El poder comprender que todo tu medio ambiente, desde la pareja, el trabajo, la relación con nuestros hijos, todo está haciendo un efecto. La relación con nuestros padres está haciendo un efecto manifiesto permanente de lo que básicamente está pasando en tu interior. Entonces, puedo tener la oportunidad de quedarme en la queja, ¿no? En este mecanismo de nada me sale como quiero, no tengo suerte, ¿no? En el mundo espiritual no existe la suerte. En el mundo espiritual todo se basa en la ley de causa y efecto. ¿Qué causas estoy creando en mi vida diariamente y desde dónde las estoy creando para estar viviendo lo que estoy viviendo? Entonces, cuando yo puedo realmente asumirme, mi hijo no me habla o tengo rechazo con mi hijo, pero yo detesto a mi madre o detesto a mi padre, yo no puedo lograr realmente una armonía en mi sistema familiar si no estoy en armonía profunda y real con el sistema al cual elegí para vivir esta experiencia humana. Y ahí quería un poco compartirles acerca de lo que es la segunda memoria con la que yo trabajo cuando alguien viene a tomar un contacto de trabajo interno, ¿no? Que a mí me toca acompañar, y son las memorias sistémicas. Las memorias sistémicas son básicamente las que nos unen con nuestro sistema familiar. Las constelaciones familiares es un movimiento creado por el alemán Bert Hellinger, que básicamente tienen un propósito maravilloso, y es poder traer del inconsciente al consciente una nueva imagen para que nosotros podamos de alguna manera comprender que aunque no conozcamos muchas veces a nuestros ancestros, porque de repente nacimos y no conocimos a nuestro abuelo, no conocimos a nuestra abuela, o de repente no conocimos a nuestro bisabuelo, pero nosotros, por el solo hecho de haber entrado en esa segunda estructura, porque la primera estructura básicamente a la que entramos es nuestro cuerpo físico, la segunda estructura a la que nosotros entramos es nuestro sistema familiar, y la tercera es el sistema terrenal. Cuando hablamos del sistema familiar es que naturalmente nosotros, por vibración, por frecuencia, por resonancia, por conciencia, ¿sí?, elegimos a nuestros padres y con ello elegimos a todo el sistema al cual pertenecemos. Esto es un movimiento que hacemos desde un lugar que no recordamos, ¿sí?, pero que vibra adentro nuestro. Entonces, eso nos puede ayudar a comprender por qué todos vivimos con nuestros sistemas experiencias diferentes, por qué algunos nacen en un sistema familiar y otros nacen en otro, porque realmente estamos en el sistema perfecto que podemos tener para poder vivir nuestra experiencia humana y poder llevar a cabo
cada uno de los aprendizajes que necesitamos transitar en esta dimensión. Cuando muchas veces estamos con ciertos enojos con nuestro sistema, es porque nos cuesta mucho recibir lo que de alguna manera el sistema viene a traernos como proceso evolutivo. O cuando muchas veces estamos muy ligados a nuestro sistema, estamos adheridos y no sabemos quiénes somos, si dejamos de alguna manera o cortamos estos lazos de fidelidad con nuestro sistema, es porque tenemos en lo profundo muchísimo miedo a vivir nuestra propia experiencia humana. Tenemos mucho miedo de hacernos cargo de nuestra propia vida. Y a veces estos movimientos de lazos de fidelidad que generamos con nuestro sistema, generalmente los hacemos de pequeños. No es un movimiento que generamos desde adultos, sino se hace desde un amor ciego, como decía Bert Hellinger, donde ese amor ciego nos lleva a mantener y a sostener un lazo de dolor de alguna manera que no nos permite avanzar sobre nuestra propia vida. Cada uno de nosotros hemos venido a vivir nuestra propia experiencia humana y a disfrutar de nuestro propio destino, pero a veces en nuestro sistema se han vivido circunstancias de traumas, de carencias, de pérdidas, de abusos, ¿no? De estafas. Se han vivido situaciones de enfermedades, de muertes repentinas, de situaciones extremadamente dolorosas, asesinatos también, violaciones, alcoholismo, ¿no? Que naturalmente en el sistema comienzan a ocultarse, comienzan a excluirse, comienzan a dejarse afuera, porque justamente siempre los siguientes son los que van a sostener esos conflictos, ¿no? Entonces yo puedo no haber conocido de alguna manera a mis ancestros, pero si yo comparto una resonancia kármica con ese ancestro en honor a mi sistema familiar y a poder pertenecer a ese sistema, sigo sosteniendo este desorden. Por eso la constelación familiar tiene la hermosa oportunidad de permitirte incluir, de permitirte honrar, de permitirte darle espacio a eso que nadie pudo mirar, que nadie pudo ver, ¿no? Poder hacerlo en honor a los tuyos, poder realmente ponerle luz a esa muerte, a ese sufrimiento, a esa exclusión, a eso que nadie pudo tocar, que naturalmente te permite en ese instante poder liberarte de ese lazo de dolor que te ha mantenido atado a tu sistema, ¿no? La constelación familiar se trabaja, yo particularmente no hago lo que es la sesión individual de constelación familiar, porque me sucede que en las sesiones que llevo a cabo de manera individual, cuando estoy canalizando, tengo acceso natural a poder ver el campo del sistema familiar de la persona que llega a mi encuentro. Entonces, yo no hago intervenciones de manera individual, porque naturalmente en el proceso interno la constelación está incluida como parte del proceso, porque quienes somos canalizadores podemos trabajar con esta conciencia de unidad y podemos trabajar con las memorias individuales que cada uno vino a trabajar a la tierra, como también con aquellas que hemos generado con el sistema, esas implicancias que no nos están permitiendo avanzar. Entonces son movimientos que podemos ir dando. Pero también llevo a cabo lo que son los talleres de constelación familiar de modo grupal. A partir de la cuarentena no pude comenzar a llevarlas a cabo, por lo que todos sabemos, ¿sí? Por esta pandemia. Entonces me llevó muchos meses poder recibir la información de cómo llevarlas a cabo de manera online. Quiero contarles que justamente el 14 de noviembre, que es el próximo fin de semana, desde las 10 horas a 15 horas Argentina, vamos a estar llevando a cabo un taller de constelación familiar, donde en el taller de constelación familiar me limito a trabajar sobre todo lo que es la memoria sistémica. Es decir, ¿qué se puede constelar, Belén? Se puede constelar todo lo que quieras. En la constelación podemos nosotros trabajar todo lo que querramos, podemos trabajar los miedos, podemos trabajar las pérdidas, podemos trabajar en me siento deprimido, no tengo energía,
tengo una dolencia física específica, tengo una enfermedad hace un tiempo que no sé cómo resolverla, vengo haciendo un montón de trabajo de manera individual y no estoy pudiendo encontrar una causa profunda y puede que tenga que ver con una implicación que tenemos con nuestro sistema. Y eso en la constelación aparece con muchísima facilidad. Yo en lo personal trabajo con lo que son las constelaciones, sobre todo las nuevas constelaciones que se trabajan desde el campo del espíritu. ¿Qué significa eso? Donde yo utilizo la palabra lo menos posible y donde simplemente dejo que ese campo me guíe, donde no hago intervenciones impuestas por el constelador, sino que dejamos que sea el campo el que nos comience a mostrar, ¿sí? Y como canalizadora, para mí es muy natural poder trabajar desde ese lugar. Básicamente ese movimiento lo hago porque intento de que sean sanaciones reales, donde no estamos trabajando desde la mente, ¿sí? Donde no estoy diciendo, bueno, listo, ahora que vi a este ancestro que nadie vio en el sistema porque de repente estafó a la familia y era el ancestro excluido, porque de repente mi abuela tuvo pérdidas de bebés que nunca pudo tocar y entonces yo estoy mirando esos bebés que en mi sistema no fueron vistos. Entonces el solo hecho de decirles, bueno, los veo, los honro, ya está. Intento que comprendan de que todo debe pasarse por el cuerpo y que pasarse por el cuerpo implica que nosotros realmente tomemos un contacto muy profundo con eso que desde un lugar sumamente inconsciente hemos estado sosteniendo hasta ahora, ¿no? Hasta hoy. Entonces realmente las constelaciones que a mí me toca compartir son muy movilizadoras. Empezamos a sentir cosas en nuestro cuerpo que son de manera involuntaria y que realmente nos van mostrando el camino para que podamos generar esta liberación. Van a imaginar que es como si en el sistema se hubiese generado un nudo que nosotros con el solo hecho de poder verlo, de poder tocarlo, le damos como una fluidez a ese caudal de energía, ¿no? El entender de que cuando nosotros comenzamos a generar estos bloqueos en nuestro sistema, lo que no fluye básicamente es la vida, ¿no? Lo que no puede fluir es la oportunidad de que cada uno pueda realmente disfrutar de su propio destino de manera absolutamente libre. La constelación familiar te permite poder salir del modo niño para tomar un contacto consciente con la adulta y el adulto que hoy sos. A veces creemos que realmente estamos dispuestos a asumir nuestra propia vida, pero en lo profundo quedamos en estas implicaciones muchas veces que nos llevan a movimientos de muerte, como llamamos, a nivel espiritual, porque nuestra vida está bloqueada, pero cuando tenemos que devolver ese destino que no nos pertenece, cuando tenemos que realmente devolver ese zapato que ya no necesitamos y tenemos que asumir y tomar el propio, muchas veces ahí nos damos cuenta de cómo cuesta esto, ¿no? De cómo cuesta salir de esos movimientos que no nos pertenecen y asumir nuestra propia vida. Es muy cómodo muchas veces entrar en el mecanismo de culpar a nuestro sistema por lo que nosotros no podemos ser. Y en realidad el sistema nos está dando la oportunidad de que podamos dar estos movimientos. No son movimientos simples. Cuando nosotros hemos creado lazos de toxicidad con nuestro sistema desde un lugar inconsciente, desde una fidelidad inconsciente, a veces sostener la pérdida que mi madre vivió de su madre cuando era pequeña, es decir, mi madre perdió a su madre cuando era pequeña y no pudo procesar ese dolor, entonces me tuvo a mí y yo en muy buena conciencia digo, yo en tu lugar abuela, y sostengo el lugar de mi abuela en honor a mi madre. Tengo que saber que el momento en que yo pueda mirar la muerte de mi abuela, esa muerte que nadie pudo mirar, esa muerte que mi madre no pudo tocar, y tenga que devolverle a esa ancestra su lugar, honrarla, llenar de luz esa muerte para poder tomar nuevamente ese fluir de la vida desde mí y poder asumir mi propio lugar como hija o como hijo, realmente lleva a que nuestra mamá tenga que asumir ese dolor y puede hacerlo como no. Tenemos que saber que cuando nosotros decidimos emprender un trabajo evolutivo, lo estamos haciendo nosotros.
Entonces, yo siempre digo que seamos muy respetuosos con nuestro sistema y que sepamos que nosotros estamos asumiendo el desafío de transformar nuestra vida. Pues entonces, cuando yo devuelvo ese dolor, mi postura natural va a comenzar a cambiar y voy a darme cuenta que apenas puedo ser hija o hijo, y voy a darme cuenta de ese lugar de humildad que tengo que sostener y que tengo que llevar a cabo. Y cuando empiece a dar este movimiento, entonces mi mamá, que toda la vida me preguntó lo que tenía que hacer, hoy tenga que decirle: nadie mejor que vos puede tomar las decisiones, apenas puedo ser tu hija o apenas puedo ser tu hijo. Probablemente a mamá no le guste ni medio ese movimiento. Entonces, si nosotros seguimos el modo niño y seguimos sosteniendo ese miedo inconsciente a dejar de pertenecer a ese sistema, naturalmente vamos a volver a crear ¿qué? La toxicidad. Entonces, es importante ser conscientes en el momento en que decidimos emprender este camino. La constelación familiar es un movimiento terapéutico maravilloso que realmente te permite ver de manera directa a dónde mira tu alma, a quién no puede mirar, en honor a quién está funcionando. Es increíble cómo nos lleva de manera sumamente directa a tocar lo que tenemos que tocar. Pero eso, imagínense que es como un punto de partida. Es una nueva imagen que nosotros podemos abrazar y crear, pero que luego de que hemos podido ver esa profundidad, el proceso que el alma tiene para generar este nuevo orden, es un proceso que, si vos estás muy consciente al recibir esta información, los movimientos a veces son directos y es increíble cómo realmente en muy poco tiempo comienza a generarse una transformación maravillosa, porque lo he vivenciado, he visto esos resultados increíbles, como también hay procesos que son un poco más largos y que a veces uno tiene que comprender que simplemente cuando uno va a un taller de constelación tiene la oportunidad de ver. Nosotros decimos ver lo esencial, ¿no? Nos permitimos ver lo esencial que realmente tenemos que ver para generar ese nuevo punto de partida sobre nuestra propia vida, ¿no? Pero cuando logramos esa profundidad, cuando logramos ver ese conflicto en el que nos estamos encontrando, tenemos que estar muy abiertos a dejar que realmente todo lo que el proceso nos va invitando a que vivamos, lo dejemos ser. Cuando aparece el miedo, cuando aparece la duda, cuando aparece de alguna manera la inseguridad, a mí me ha pasado muchas veces en que hay hijos sosteniendo a padres y a madres inexistentes porque sus padres están en movimientos de muerte. Y si dejo de cuidar a mi mamá y se muere, si dejo de cuidar a mi papá y se muere, entonces a veces sostenemos estos sufrimientos justamente para no solo generar un equilibrio en nuestro sistema familiar, para que el árbol tenga un equilibrio, sino también porque nos genera mucho sufrimiento el hecho de saber que liberarnos de alguna manera de eso que no nos pertenece lo lleva al otro a tener que hacerse cargo también de lo que le pertenece. Y ese movimiento puede darse de manera fluida. A mí me ha sucedido que han llegado a mi encuentro, han dado los movimientos y de repente la madre llamó para pedir un turno para participar en un taller de constelación, o de repente ese papá llamó para participar de un taller de constelación. Entonces ese movimiento que hemos generado sobre nuestra propia vida ha abierto a una sanación en el sistema, y muchas veces esa transformación que logramos hacer, nuestro sistema la recibe y dice: wow, nos vamos a permitir esto. Eso es maravilloso. Pero también puede suceder que vos decidís hacer este movimiento y que tu sistema no puede continuar ese proceso, y eso vibracionalmente se siente, y por eso digo de la importancia de trabajar para poder lograr funcionar y vivir desde el adulto y la adulta que somos, porque si nosotros seguimos funcionando en modo niños, cada movimiento de sanación que decidamos
cuando estamos ligados en fidelidades con nuestro sistema, aunque me dicen los maestros, el hacerles conscientes de que de repente a veces sentimos que tenemos que irnos lejos para poder ser, entonces sentimos que si nos vamos a otro país, si nos vamos a otra ciudad, vamos a poder ser nosotros mismos, pero quiero contarles que ese mecanismo o ese movimiento, a veces biológico, pero álmicamente todavía estoy pegado a mi mamá o a mi papá, ¿sí? En distintas fidelidades. Entonces, comprender de que la constelación familiar lo que permite es que generemos un nuevo orden, que nos permitamos vivir de manera ordenada. ¿Qué significa eso? Tienen que saber que las constelaciones trabajan desde lo que se llaman los órdenes del amor y que hay 4 órdenes muy importantes que son esenciales dentro de lo que es la sanación desde las constelaciones. En primer lugar, hablamos siempre de la pertenencia. Era como les decía recién, todos en nuestro sistema tienen derecho a pertenecer. Y cuando algo en nuestro sistema ha sido excluido, sea un suicidio, sea un aborto, sea un asesinato, sea una estafa, sea ese papá que abandonó la familia y lo dejamos de lado, ¿sí? Es decir, movimientos en el sistema que no han tenido un espacio y un lugar, por lo tanto nosotros como siguientes lo sostenemos. Cuando algo no lo dejamos pertenecer, no lo incluimos como parte desde un lugar de comprender lo esencial, ¿no? Si eso no hubiese sucedido, yo no estaría donde me encuentro. El aprender a integrar y a honrar todo tal y como fue, libre de juicio, es lo que permite que la vida realmente se active en nosotros, que podamos recibir lo esencial de nuestros padres y como efecto de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Los hayamos conocido o no. Todo lo que ha pasado en nuestro sistema familiar ha sido necesario como fue. Y no hay sistema familiar que no tenga movimientos dolorosos que resolver, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces hay sistemas que tienen la tendencia o naturalmente tendemos a tapar y todo lo que no es visto o es excluido siempre va a estar sostenido por el que sigue. Entonces, cuando nosotros, sobre todo como papás, nos permitimos emprender este trabajo de sanación, es increíble cómo como efecto estamos liberando a nuestros hijos si los tenemos. Y a veces no tenemos hijos o no hemos logrado nuestro sistema familiar, ¿no? Porque realmente estamos en un absoluto bloqueo con nuestro sistema de origen, ¿sí? Es hermoso comprender que llevamos a este movimiento de repetición en el sistema y comenzamos a generar estos bloqueos que se repiten de generación en generación, porque nadie se permite, ¿no?, comenzar a sanar. En el instante en que alguien comienza a sanar es cuando automáticamente la vida comienza a ordenarse. Es importante saber que todos en nuestro sistema tienen derecho a pertenecer y que todo lo que en mi sistema está excluido de una u otra manera va a estar generando un bloqueo en mi manera natural de fluir con la vida. El segundo orden del cual hablan las constelaciones es la jerarquía. Cuando hablamos de la jerarquía, para mí es importante comprender que siempre en este orden de el papá y la mamá, ¿no? El hombre y la mujer fueron primero hombre y mujer y como efecto luego vinieron los hijos, ¿sí? Cuando nosotros miramos a nuestros hijos más que a nuestra pareja, estamos entrando en un desorden, ¿sí? El comprender que eso es muy común, ¿sí? Por eso los hijos tienden a sostener los matrimonios de los padres y bloquean muchas veces sus propios matrimonios y asesinamos nuestros propios matrimonios en honor a sostener matrimonios que no nos pertenecen. El comprender de que cuando yo no respeto, ¿no?, ese orden natural en mi vida, cuando yo no puedo comprender de que yo no puedo estar diciéndole a mi madre o a mi padre lo que tienen que hacer porque soy hija, mi lugar es de hijo y es desde el espacio en el que tengo que desarrollarme frente a mis padres. Esa jerarquía hace a la fluidez maravillosa
justamente no solo en el amor, sino en el movimiento natural que la vida realmente va generando. Es un nivel de expansión muy grande y muy maravilloso, ¿no? El entender de que si realmente no existe ese orden, lo que vamos a generar es un profundo bloqueo. ¿Sí? El entender que mi abuela estuvo antes de mi presencia, pues entonces si no honro a ese ancestro, no puedo tomar con fuerza y con conciencia mi propia vida. El entender que realmente cuando nosotros no hemos podido dar un espacio a eso en nuestra vida, lo que estamos generando un bloqueo gigante. Quiero detenerme aquí un segundo porque leo una pregunta que me parece maravillosa. No sé cómo incluir a alguien que no estuvo presente nunca. Es maravilloso porque cuando uno habla realmente de poder incluir, implica que el solo hecho de que te hagas consciente de esa presencia, automáticamente tu vida comienza a activarse desde otro lugar. Cuando yo me permito reconocer que eso sucedió o me permito reconocer a ese papá, por ejemplo, que nunca estuvo, que se fue cuando yo nací, pero que sé que sin su presencia yo no hubiese nacido. Entonces, si no hago esa sanación consciente e integro justamente a mi padre en el lugar de honor que merece frente a mi propia vida, la que no puede fluir con la vida soy yo. El poder comprender que sobre todo la fuerza de vida proviene de nuestro papá, nuestra labor profesional proviene de la fuerza paterna, cómo nos ponemos en el mundo proviene de nuestro papá. Entonces, si yo no puedo integrar de alguna manera eso en mi vida, no voy a poder fluir con todo lo que está disponible para mí. Es importante comprender que los talleres de constelación son todos vivenciales, ¿sí? Es decir, no se trabaja de manera teórica, que todo lo que se trabaja es realizando constelaciones, lo que se genera en la constelación presencial, que no son las que vamos a llevar a cabo ahora, van a ser online, es trabajar en un campo. Yo abro lo que se llama el campo de trabajo, el campo de sanación, es un campo atemporal y me dispongo a trabajar en pos del sistema familiar de cada uno de los que llegan ese día a participar del taller. Yo trabajo dejándome llevar por el movimiento del campo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a darles lo que quieren, sino lo que necesitan. Muchas veces creemos que estamos listos para trabajarlo de manera directa y tal vez nuestro trabajo era volvernos observadores y vivirlo desde un lugar de observación. Puede de repente que lo tengas que vivir pasándolo por el cuerpo y entonces cuando yo digo que necesitamos 2 participantes para participar en la constelación, sientas el pulso de participar como participante en el campo que se llama, ¿no? Y de repente ahí estás comprendiendo todo, o que necesites realmente constelar de manera directa, que cuando yo abro el campo dejo, bueno, quiénes son las personas que quieren constelar y dejo que el campo me indique quién está listo para recibir esta sanación. Es muy importante poder comprender que verdaderamente si no trabajamos muchas veces nuestra memoria sistémica, podemos vernos en ciertos bloqueos que no somos conscientes hasta el momento en que nos permitimos conocer un poco más sobre nuestra historia, ¿no? Es importante también saber que otro de los órdenes esenciales es el equilibrio, y es el equilibrio entre el dar y el tomar. Cuando uno habla del equilibrio entre el dar y el tomar, habla de que nosotros tenemos que poder darle a nuestros hijos y tenemos que poder darle a la vida todo lo que de alguna manera como esencia de vida hemos recibido de nuestros padres. Entonces, si yo de repente estoy todavía detenida en mi niñez, no pudiendo aceptar que yo elegí
a mis padres y con ellos elegí todas las experiencias que hemos transitado hasta ahora, no estoy disponible para mi maternidad, mi paternidad. No estoy disponible ni siquiera para darle al mundo lo que tengo para darle. Y eso hace que yo entre en un profundo desequilibrio con relación a la vida. ¿No? La importancia de poder establecer inclusive en todos nuestros vínculos este equilibrio maravilloso del dar y el tomar. Cuando ese equilibrio no se genera en nuestra manera de relacionarnos, siempre nuestros vínculos van a estar en peligro, siempre vamos a estar en riesgo, ¿no? Es hermoso también saber que el cuarto orden es el movimiento, ¿no? Y básicamente tiene que ver con que esa vida en constante movimiento es lo que de alguna manera genera equilibrio en nosotros. El comprender de que una vida en constante movimiento nos permite fluir con todo lo que se presenta. Cuando yo genero ciertos bloqueos inconscientes en mi vida, cuando yo de alguna manera no estoy abierta y no estoy disponible para fluir en lo propio, tengo que comprender que muchas veces mi vida ha entrado en este estancamiento y en este bloqueo porque no me estoy permitiendo soltar, ¿no? O integrar o mirar o traer al consciente algo que en mi sistema sucedió. Es decir, cuando la vida está en constante movimiento es cuando estamos realmente viviendo como tenemos que vivir, ¿no? Y eso es esencial, es uno de los últimos movimientos o órdenes que de alguna manera Bert Hellinger integró dentro de lo esencial para trabajar las constelaciones familiares. Van a encontrarse con muchas maneras de trabajar las constelaciones. Van a encontrarse de que realmente no hay una manera determinada. Todo depende del constelador y del alcance que el constelador tenga con relación sobre todo a cómo conecta con ese campo energético, ¿sí? Es importante saber de que las constelaciones pueden trabajarse desde un lugar muchas veces más mental o pueden trabajarse desde un lugar energético. En mi caso, yo la trabajo desde un lugar que es sobre todo energético, donde a mí me ha sucedido en lo personal, que he visto y he sentido al lado mío parado el ancestro al que tenemos que honrar. No se puede explicar con la palabra, es algo que simplemente me sucede y que lo disfruto profundamente porque es maravilloso poder ver, sobre todo en la constelación he podido comprender que no existe la muerte y que realmente cada movimiento que nosotros damos hoy está generando un impacto gigante como una onda expansiva en todo lo que sigue, ¿no? Y es maravilloso poder comprender de que estamos trabajando por nosotros y también por los nuestros. Cuando nosotros logramos integrar un dolor, integrar un secreto, integrar eso que nadie pudo tocar, que nadie pudo mirar, realmente la liberación que se siente, a mí me ha tocado estar haciendo el trabajo y que de repente cuando termina la constelación, me pasó con un chico particularmente que fue maravilloso, terminó la constelación y cuando va a su celular su mamá le escribe: en el lugar donde estás, en dónde estás o qué estás haciendo, porque me descompuse. Y estábamos trabajando exclusivamente su relación con su mamá. Y su mamá desde su casa recibió la energía que nosotros estábamos moviendo en la constelación. Y eso es alucinante, porque podemos comprender de cuánto nuestra decisión interna de sanar genera en todo lo que nos rodea, de cuánto realmente podemos lograr a partir de decirle sí a esa transformación que tal vez nadie en el sistema pudo verdaderamente tocar. Es maravilloso poder comprender que trabajamos en las constelaciones 100% desde el inconsciente,
que justamente entramos en ese campo atemporal donde todo lo que se mueve es desde un lugar inconsciente y que lo que hacemos es generar una nueva imagen. Por eso en la constelación familiar no nos perdemos tanto en la historia, ¿sí? Lo importante es el final de la constelación. Cómo finaliza la constelación es lo que verdaderamente nosotros tenemos que guardar y atesorar en nuestro corazón, porque ese es el nuevo punto de partida. En la constelación podemos ver si estamos en los zapatos de un hermano no nacido, podemos ver si de alguna manera estamos sosteniendo el proyecto de una mamá o de un papá que con nuestro nacimiento tuvieron que dejar de ser para poder tenernos. Podemos ver en una constelación familiar una muerte significativa y traumática en el sistema que nadie pudo tocar o mirar. Podemos ver engaños, podemos ver donde de repente vengo a trabajar la relación con mi hijo y de repente mi hijo está funcionando en honor a su papá y eso hace que en vez de estar basculando ante mi presencia como hijo, esté basculando como pareja. Muchas veces podemos ver la relación conflictiva con una hija y de repente nuestra hija en vez de estar funcionando como mamá, en vez de estar funcionando como autoridad, ¿no? Estamos funcionando como pequeños ante la presencia de nuestros hijos y eso genera realmente mucha separación con nuestros hijos. A nivel vibracional hablo, ¿no? A veces podemos comprender de que todas estas enfermedades, las enfermedades traen generalmente siempre exclusiones, entonces puedo estar trayendo, voy a contar una experiencia que tuve acerca de un chico que una vez vino a constelar sobre las adicciones y cuando yo veo en su sistema, lo veo a su abuelo, entonces le pregunto, ¿a tu abuelo le gustaba jugar? Él tenía un problema con el juego y me dice, sí, mi abuelo vivía en el casino, le gustaba mucho el juego, era un desastre. Ahí está el excluido, ¿sí? Era el abuelo que era un desastre, que nadie en el sistema le daba un lugar, era el desastroso. Entonces él, en muy buena conciencia, dijo, yo por vos, abuelo, yo te traigo nuevamente al sistema con mi propia vida. Y él llega a mi constelación a trabajar justamente una adicción que tenía terrible y la realidad era que él estaba sosteniendo esa adicción en honor a un ancestro, porque sin ese ancestro él no hubiese nacido. Todos estos movimientos son totalmente inconscientes. Yo necesito que comprendan que la constelación familiar nos permite realmente poder sanar a un nivel muy profundo, muy profundo. Vuelvo a repetir, es fundamental desde quién o a quién llegamos a trabajar la constelación, porque eso depende muchísimo de quién está al servicio en ese momento como constelador para trabajar todo ese movimiento energético, pero la constelación es maravillosa para generar desbloqueos muy profundos en nuestro sistema familiar. Ha sucedido también, me ha tocado ver, por ejemplo, el hecho de un hijo o una hija nace y de repente esa mamá está sola al momento de tener a su hijo y entonces el hijo en vez de venir en el lugar de hijo viene en el lugar de pareja, en vez de venir en el lugar de pequeño viene en el lugar de par, entonces eso comienza a generar un bloqueo inmenso y ese hijo puede empezar a generar un montón de trastornos y de movimientos en negativo para que simplemente podamos hacer esa sanación. Muchas veces decimos no vamos a llorar, no nos vamos a sentir mal frente a nuestros hijos para que no se note, para que no lo vean. Y en realidad quiero contarles que la energía simplemente vibra y que por más que querramos creer que estamos controlándolo todo, no controlamos absolutamente nada. Y que muchas veces verdaderamente nuestros hijos se encuentran en programaciones sumamente difíciles y dolorosas porque como adultos no podemos hacernos cargo de nosotros mismos, porque como adultos no podemos hacernos cargo de nuestro dolor. La mayoría de los trastornos que los niños puedan tener provienen
de una fidelidad que ese niño está teniendo con su sistema familiar. Y es esencial poder comprender de que si realmente nos permitimos emprender este viaje de sanación, lo que logramos en nuestra propia vida es maravilloso, que muchas veces no tenemos que sentir culpa por estar sosteniendo estos conflictos. Tenemos que entender que nosotros venimos sosteniendo lo que de alguna manera nuestros padres tampoco pudieron lograr y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, el permitirnos decir, hoy digo basta, hoy me permito plantar bandera y ponerle luz a todo lo que tenga que ponerle luz para encontrar esa liberación real y profunda sobre mi propia vida, para poder remontar vuelo hacia mi propio destino. Hoy me animo a asumirlo todo tal y como fue, me animo a darle un espacio desde la gratitud, desde la honra, todo tal y como ha sido, saliendo de la jueza y del juez. Porque si seguimos sosteniendo ese juicio sobre todo lo que no fue como nosotros esperábamos, sobre todo lo que no hicieron como nosotros hubiésemos querido que sea, estamos diciéndole sí al sufrimiento y al dolor innecesario. Cuando nos permitimos comenzar un proceso de sanación, es que nos estamos permitiendo honrarlo todo tal y como fue, que nos estamos permitiendo darle espacio a eso tal y como sucedió, que nos estamos permitiendo desde adentro darle un lugar maravilloso y real a cada experiencia que hemos transitado hasta ahora. La única manera de poder realmente emprender vuelo hacia lo propio es volvernos observadores, pero desde un lugar abarcativo y sabio, ¿no? Cuando nosotros en las constelaciones hablamos de ese otro amor, ese amor que es abarcativo, ese amor que realmente nos permite dar espacio a todo en nuestro corazón, estamos realmente frente a una oportunidad grandiosa, que es asumir nuestra propia historia, que es hacernos cargo de nuestra propia vida. En todos los sistemas han pasado carencias, dolencias, traumas, miedos, enfermedades y infinitas situaciones de dolor, pero cuando soy capaz de comprender que todo eso que ha sucedido, suicidios, me han permitido llegar hasta este momento, es que verdaderamente ya no me sirve seguir sosteniendo ese conflicto, ¿no? En la meditación que compartimos el día sábado, estas meditaciones que estamos llevando a cabo, que es un llamamiento por la paz a partir de nuestra autosanación, que hicimos el día sábado pasado, a los cuales los invito a quien todavía no haya podido participar. El 5 de diciembre va a ser la próxima meditación autosanadora. Recibimos un mensaje grandioso que decía, seamos capaces de desenamorarnos de nuestra historia. Y fue alucinante, ¿no? Porque dije claramente, cuando estamos tan enamorados de nuestro dolor, no sabemos quién carajo vamos a ser si dejamos de sostener ese sufrimiento, ¿no? Y ese movimiento es crucial, porque cuando yo me permito dejar de estar enamorado de lo que me está paralizando en mi vida, a lo que le estoy diciendo sí, es a mi propia historia. A lo que le estoy diciendo sí es a mi propia vida. Entonces, comprendan de que hay un montón de espacios a donde podemos trabajar y que este es el momento. Estamos en un momento planetario donde verdaderamente he podido comprender claramente la función que esta circunstancia está cumpliendo en la humanidad. Deténganse, mírense. Y claramente no, cuando hablamos de que de repente nos tienen que poner un respirador porque nos agarra el COVID y no podemos respirar, tenemos que hacernos cargo. No estoy conectado con la vida, pues entonces mi sistema inmunológico está bajo porque estoy más en un movimiento de muerte que de vida. Pues entonces ahí podemos comprender cómo un virus único está generando un nivel de variación en los síntomas gigante. ¿Y por qué genera una variación gigante? Porque no es el COVID el que viene a matarte, es el medio hábil que inconscientemente estás utilizando
para tu propia autodestrucción. Y cuando podés hacerte cargo de esa verdad, cuando ya no podemos poner la culpa afuera y podemos asumir este desafío como humanidad, vamos a poder dar este salto de conciencia, este salto cuántico maravilloso y poder volvernos observadores y decir, wow, cuánta gratitud siento ante esta circunstancia que estamos viviendo como humanidad, cuánta gratitud siento de esto que estamos atravesando. Cuando soy capaz de poder asumir lo que básicamente mi realidad viene a mostrarme. Cuando tengo tanto miedo de asumirme en mi realidad, estoy muy lejos de sanar. Cuando estoy buscando que alguien lo haga por mí, estoy muy lejos de sanar. Cuando digo voy a llevar mi nene o mi nena a terapia porque mi nena o mi nene son el problema y no puedo hacerme cargo de que verdaderamente hay cosas que revisar y trabajar en mi vida como adulto. No estoy haciéndome cargo de mi propia vida y de mi propia historia. Pues entonces, justamente la constelación familiar que va a llevarse a cabo el sábado que viene, que es 14 de noviembre, tiene una intención y es que podamos abrir la posibilidad de ver desde un lugar sincero y profundo nuestra propia vida. Que podamos realmente hacernos cargo de esos desórdenes que hemos generado desde un lugar inconsciente con nuestro sistema familiar y que son lazos de dolor que hoy tienen la oportunidad de poder cortar. Cuando yo digo, ya no quiero estar más paralizado por lo que ya no me pertenece, voy a honrarlo. ¿Cómo vas a amar a tu papá con lo que te hizo? ¿Cómo vas a amar a tu mamá con lo que fue? ¿Cómo vas a querer a tu abuela si me hizo esto, esto y esto? Es simple. Sin ese abuelo, sin esa abuela, sin ese tatarabuelo, bisabuela, sin ese papá y sin esa mamá, no estarías en esta existencia. Y haya sido lo que haya sido, cada uno hizo lo que pudo con el conocimiento que tenía. Pero ese acto de humildad, ese acto que te libera del juicio, es el único capaz de permitirte remontar vuelo hacia tu propia vida. Y esa es mi invitación hoy. Liberemos el juicio. Y el juicio proviene de tu ego. Y tu ego es tu personaje. Pues entonces permitite dejar morir estas fidelidades y estos lazos que sostenemos. Porque ¿cómo voy a amar a mi papá? ¿Cómo voy a amar a mi mamá? Si me hicieron esto o aquello, si nos hemos comprado las historias que nos han querido vender. Porque no lo olviden. Estamos en el mundo de los que no pueden asumir su responsabilidad. Estamos en el mundo de las víctimas, donde siempre tenemos que encontrar los victimarios. Estamos en el mundo donde siempre hay que encontrar el victimario. Y en la constelación familiar lo que justamente se busca es que ya se acabe verdaderamente el círculo vicioso de la víctima y el victimario. Todo ha sido perfecto como ha sido hasta hoy. Estamos en la mejor circunstancia que verdaderamente podemos vivir como humanidad. Voy a hacerme cargo de que estoy en un profundo movimiento de muerte a nivel espiritual, aunque muestre que no pasa nada, aunque lleve la máscara del todo está bien y por dentro me estoy muriendo. Ya no quiero sostener esa mentira sobre mi propia vida. Estoy dispuesto a hacerme cargo de mí. Y cuando uno verdaderamente asume esa decisión de adentro hacia afuera, todas las oportunidades se abren. Y las 46 personas que hoy están tomando contacto con este vivo es porque están permitiéndose ese punto de partida. Las 50 personas que hoy hemos podido recibir esta información es porque estamos pudiendo abrirnos a asumir nuestra responsabilidad. Es tiempo de accionar. Porque no hay tiempo. Y cuando hablamos de que no hay tiempo, realmente es que todo esto que estamos viviendo nos está llevando a poder sintonizar con una nueva frecuencia que está llegando a la humanidad, con una nueva frecuencia que está llegando a la Tierra. Y para poder lograr sintonizar con ese cambio que está viviendo nuestro planeta, sí o sí debemos vernos y sí o sí debemos irnos hacia adentro, debemos abrirnos a la transformación. Si no me abro a esa conciencia maravillosa, realmente
Voy a creer que cuando salga la vacuna, cuando salga la supuesta solución mágica para esta circunstancia, ya todo pasó. De ninguna manera. Se acabó el control, gente. Ya no podemos controlar nada. Hay una parte, hay un patrón de conciencia viejo que está muriendo. Hay un patrón de conciencia viejo que está cayendo. Hay un patrón de conciencia viejo que hemos sostenido por milenios en nuestra humanidad que ya no sirve más. Y que la nueva frecuencia que llega es: todo empieza y termina en mí. Todo lo que veo afuera es una manifestación de lo que soy. Y si algo de tu vida te está pesando, sabe que en este momento tenés la oportunidad de cambiarlo. Que este es el momento para transformar eso en tu vida. Que contás con ese poder inmenso en tu interior. Y que si necesitamos de un COVID para poder generar ese movimiento como humanidad, yo de verdad digo bienvenido sea. Así provenga de la oscuridad más profunda. Intento enseñarles, mostrarles de que verdaderamente la oscuridad es el mejor trampolín que podemos tener en cada momento de nuestra vida, porque la oscuridad nos permite dar ese gran salto de conciencia sobre nuestra propia historia. Es el que nos permite dar ese vuelo inmenso o es el que nos puede terminar hundiendo. Todo depende de lo que elijas hacer con tu realidad, con tu circunstancia y con tu vida. ¿Qué voy a elegir hacer hoy con esto? Ese es el poder que te habita y sos el único capaz de poder verdaderamente cambiarlo. Es esencial poder comprender que todo cambio va a comenzar, ¿no?, en la decisión interna de ya no seguir sosteniendo lo que básicamente me está causando sufrimiento. Y a veces en el no puedo, el no sé cómo hacerlo, escondemos el no quiero. Y ese no quiero es esa víctima de la cual estoy súper, hiper enamorada, ¿no? Es que la verdad que contar todo lo que me pasa termina siendo la charla de la tarde con el mate. Y la verdad es que cuando yo me cansé de ese personaje, es cuando puedo empezar a generar algo distinto en mi historia, en mi propia vida. Ya nadie tiene la culpa. Ya todo es a partir de hoy tu responsabilidad. Me pasó algo muy maravilloso, que una persona que llegó a un taller conmigo, de repente llegó al punto de tener COVID, llegó al punto de verse con un respirador y en ese instante le dijo a su hija, quien estaba ahí con ella: salgo de este lugar y emprendo un trabajo interno sin falta. Y yo dije, wow, ¿cómo no agradecer su circunstancia? Si llegar a ese límite fue poder pasar por su cuerpo, que sin aire no hay vida. Y sin aire no hay vida, es que estoy muerto en vida. Ay, Belén, pero es muy fuerte poder asumir esa verdad. Claro que sí, pero no hay otro camino. Si yo no me hago cargo de eso, me cuesta levantarme todos los días, me duele todo el cuerpo, es que el cuerpo está diciendo yo no puedo más. O creas presencia, o vas en busca de tu alma, o estás funcionando con el envase sin lo que tiene que tener adentro, ¿sí? Entonces comprender de que estamos funcionando en modo zombie. Y para poder lograr esa transformación y ese despertar, la dolencia, la enfermedad, la crisis, la pérdida, va a venir a mostrarte lo que tenés que lograr transmutar en tu vida. Sin eso no hay oportunidad de realmente poder ejercer un cambio. Y otro movimiento maravilloso que estamos pudiendo vivir como humanidad es el soltar. Estoy diciéndole a toda mi familia que tiene que lograr, cambiar, transformarse. No más. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Ya no puedo estar buscando cambiar la vida de todos los que tengo a mi alrededor. Ocúpense de lo que les compete, que es lo propio. Tengan ese coraje. Y con su vida muestren la veracidad
de todo este camino maravilloso de despertar y de transformación. Ya no peleen, ya no quieran convencer a nadie de nada, simplemente ocúpense de su propia transformación. Porque cuando uno logra esa transformación interna verdadera y real, se termina convirtiendo en una inspiración para todos los que tiene a su alrededor. Por lo tanto, el camino esencial es la propia vida. Salgan a la calle y cuando van a comprar algo muestren la alegría de vivir. Y realmente van a decir, pero ¿qué le pasa a este loco y a esta loca que tiene esta alegría de vivir en esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo como humanidad con todo lo que está pasando? Porque ya estamos en otra frecuencia. Hace un tiempo hice un video donde compartí de que realmente se me mostró que la Tierra se estaba dividiendo en dos. No esperen que la Tierra se quiebre. Sepan que eso ya está sucediendo y son dos frecuencias. ¿Y qué significa que son dos frecuencias? Significa que el que todavía no ha podido integrar su parte espiritual como humano que es, somos seres humanos, somos seres materializados. Nos convencimos de que somos humanos. Ahora es tiempo de recordarte en tu parte espiritual. Eso es lo que estamos transitando. Entonces, lo que estamos pudiendo recordar esa profundidad y sabemos que el enfocar, el atender nuestro ser genera un efecto maravilloso en todos los órdenes de nuestra vida, porque somos una unidad y somos una parte grandiosa de la totalidad y de la fuente. Somos una manifestación divina de la totalidad. Cuando yo puedo recordarme en esa profundidad maravillosa, ya comienzo a percibir todo diferente. Pues entonces muestren con sus vidas realmente la transformación. Y sépanlo, ustedes son sus sanadores. Esa es la clave para comenzar todo proceso interno. No busquen afuera. Y no crean que también vamos a vivir o vamos a experimentar cosas extraordinarias, porque el ser naturalmente está ligado a la fuente y todo está disponible como abundancia para nosotros. Es algo que simplemente debemos abrirnos a disfrutar. ¿A dónde estoy poniendo mi atención cotidianamente? ¿Qué estoy alimentando? ¿Realmente qué estoy alimentando? Yo sé perfectamente que hay una función de oscuridad que está gobernando y está buscando, dándole pelea a la luz en la tierra. Pero ¿dónde voy a poner mi atención? En hacer de mí algo cada vez más luminoso, más sutil, más fluido, más abierto, más simple. Y en esa grandeza, créanme, el mundo puede transformarse rotundamente. Pero es esencial que le digas sí a eso y que te abras a emprender ese camino y que te permita realmente comenzar esta transformación. Este es tu momento. Este es tu momento para poder hacer de esta circunstancia y de este presente sin falta transformación y vida. Este es tu momento. Comenzá a hacerte cargo. Comenzá a asumir esa responsabilidad. Comenzá a quitarle ego a tu dolor. Quitarle ego implica, dejemos de justificar nuestro dolor. Yo soy así por todas las cosas que pasé, porque vos no sabes, no más. Has vivido todo lo que has tenido que vivir hasta hoy. Has pasado por cada experiencia que te ha llevado a ser quien hoy eres. Pues entonces integra eso, dale espacio, abrázalo y déjalo morir. Porque en el instante en que fuiste capaz de darle espacio, automáticamente comienzas naturalmente a soltarlo. Ya no sé cómo salir de este sufrimiento, estás enamorado. Te enamoraste de tu dolor y tu ego no te puede soltar porque en realidad, ¿quién soy si ya no tengo esto? ¿Quién soy si ya no me identifico con esto? La única manera de poder hacer de este mundo un mundo mejor es realmente logrando conectar con nuestro corazón nuevamente. Es pudiendo sentirnos a nosotros mismos y como efecto vas a poder sentir todo lo que te rodea.
Vas a poder sentir a la planta, vas a poder sentir al sol, vas a poder sentir el agua que podés tomar todos los días, vas a poder sentir gratitud del alimento que tenés en tu mesa, del agua caliente con la que te podés bañar. Es un efecto. Para poder lograr esa conexión tan profunda con nosotros, tenemos que silenciarnos y comenzar de verdad a llenar de luz nuestros dolores. Y esto no es algo que se aprende desde la teoría ni en una carrera universitaria. Realmente he sentido morirme más de una vez y he transitado la oscuridad. Y elegí caer en ese vacío, elegí soltar, elegí desapegarme y elegí comprender verdaderamente que todo lo que había transitado hasta hoy había sido lo que tenía que transitar. Y en ese dejarme guiar pude conectarme y recordarme nuevamente a mí misma. Y eso me permite hoy poder ayudarte a que vos te recuerdes. Pero para poder recordarte en tu grandeza, debes dejar morir todo lo denso que te aleja de esa profundidad. Cuando uno habla de todo lo denso que te aleja de esa profundidad, me refiero justamente a que lo denso lo alimenta tu ego. A todo lo denso que te habita lo está alimentando tu ego y te estás alejando de tu corazón. Y cuando nos hemos alejado del corazón, hemos dejado de vivir y hemos entrado en la supervivencia. Estoy sobreviviendo en la tierra. Cada instante de vida es un milagro. Cada instante en el que te levantas estás resintiendo el nacimiento. Entonces permitite levantarte a la mañana, darte 5 minutos, conectar con tu respiración. ¡Qué alegría! Desperté. ¡Qué maravilloso! Tengo un día más para disfrutar. En el instante en que puedes conectar con esa verdad, comienzas a entrar en una frecuencia realmente maravillosa, donde tu ser se está regocijando las 24 horas del día. Y cuando puedes acostarte, es importante que sepas que estás transitando la muerte. ¿Qué vas a esperar? ¿Estar al borde de tu muerte para poder conectar con todo esto? ¿Quién dice que morimos de viejitos? ¿Quién nos dijo eso? Esa creencia tiene que morir. Podés morirte hoy y mañana no poder despertar. Pues entonces gozá de la vida. Gozala. Sé en cada instante lo que tenés ganas de ser. Y permitirle a todas esas creencias que hemos armado y establecido, creencias limitantes que nos alejan de lo cotidiano y de lo profundo de la vida, déjalas morir. Y cuando te vas a dormir, entregate. Entregate y revisa todo tu día. Y dormite en gratitud, aún si tuviste circunstancias que dolieron. Si pasaste por cosas que no te gustaron, permitite sentir esa gratitud. Sostenelo en el tiempo. Y quiero que después me cuentes todo lo que empezás a experimentar. Por favor, no hay tiempo. Y cuando hablamos de que no hay tiempo, es que tenemos que realmente conectar con nosotros mismos. Ese es el camino, conectar con nosotros mismos, conectar con nuestro corazón, sentirnos. Cuando ese movimiento comience en nuestra vida, créanme, el mundo va a comenzar a florecer y vamos a poder ver luz en todo lo que nos rodea. Tenemos que saber que verdaderamente este virus que nos está abarcando a todos como humanidad vaya a nuestro sistema inmunológico
que es chakra cardíaco. El chakra cardíaco, para los que no saben, es el chakra del corazón, es el que integra a los chakras superiores, que son los chakras espirituales, coronario, tercer ojito y laringio, e integra los chakras inferiores, que son el chakra raíz, que son el chakra sacro y plexo solar. Esos centros energéticos están en nuestro cuerpo espiritual y hacen al equilibrio en todos nuestros cuerpos. El chakra cardíaco vino justamente, el virus viene a trabajar sobre el chakra cardíaco, que es integrar el cielo y la tierra, es decir, el ser espiritual que soy viviendo esta experiencia humana. Viene a conectarnos con la totalidad. ¿Y para qué? Que todo aquel que no esté conectado con la vida, a este umbral, a este salto de conciencia, sin hacer ese movimiento, probablemente no pueda lograrlo. Pero no es para tener miedo, es para ocuparnos. Pues entonces ya no hay que temer. No hay que temer, hay que ocuparse. ¿Cómo estoy vibrando? ¿Qué cosas estoy haciendo en cada momento que van en coherencia con lo que yo siento que soy y que necesito? ¿Qué cosas diariamente estoy haciendo en coherencia con mi ser? Y cuando hagan esa mínima revisión en ustedes, se van a dar cuenta de cuánta incoherencia tienen, de que están viviendo al revés, de que estoy en el trabajo que no me gusta porque bueno, ¿qué voy a hacer? Es lo que hay, porque de repente me encuentro en la relación donde no soy feliz, pero no tengo el coraje de decir, ya no quiero esto para mi vida, porque de repente estoy en la casa que estoy porque siento que no soy capaz de lograr algo que quiero y que deseo, me tengo que conformar con lo que hay. Es decir, que mucho de lo que estoy siendo en cada momento no es ni un mínimo de lo que verdaderamente soy. Entonces, ¿qué significa despertar? ¿Qué significa despertarte y recordarte a vos mismo? Empezar a decirle sí a tu ser. Y para decirle sí a tu ser, deben morir tus creencias. Todas esas creencias que te alejan y te limitan, alimentadas por tu mente y tu ego, y que no te dejan brillar desde tu propia identidad esencial. Pues entonces el camino comienza hoy. Tenés todo para poder lograrlo, todo. Solo debes abrirte a recibirlo y a dejarte sobre todas las cosas guiar, acompañar. Así que con este vivo maravilloso que quiero tener, realmente decirles que siento muchísima gratitud de que me hayan recibido en sus hogares en el día de hoy. Siento realmente mucha gratitud de que estén siendo parte de este momento y que deseo profundamente de que puedan lograr este estado interno en ustedes, que puedan realmente vibrar en cada momento desde esta profundidad. No tengan miedo de sentir que no saben nada. No tengan miedo de realmente conectar con ese vacío, porque solo en ese vacío existe la fluidez. Cuando estoy funcionando desde lo externo, me estoy alejando de mi identidad. Anímense a ese viaje maravilloso hacia adentro y permítanse sobre todo brillar. No hay nada más maravilloso que poder caminar los propios zapatos y estar disponibles a disfrutar todo lo que tienen a su disposición en cada instante. Los amo profundamente, los siento con mi corazón, deseo que puedan sumarse a la constelación familiar si así les vibra. El día 14 de noviembre, pueden anotarse, cualquier cosa pueden consultar por privado. Los invito el 21 de este mes también, que vamos a estar trabajando con un taller hermoso que recibí hace poquito, que canalicé, que se llama Iluminando los Miedos, y a la meditación que estamos llevando a cabo, que nos estamos uniendo casi 100 personas
todos los primeros fines de semana de cada mes de distintas partes del mundo, nos unimos en una intención maravillosa: elevar nuestra frecuencia vibracional, hacer de nosotros mismos algo mucho más grande y realmente sanarnos. Es una meditación autosanadora, donde a partir de esa observación bonita y sincera que logro conmigo mismo, mi frecuencia comienza a elevarse, mi ego, mi personaje comienza a morir y nuestra vida empieza a brillar, y como efecto hacemos de este mundo un mundo de paz. Los amo profundamente, muchísimas gracias por estar ahí y nos estaremos viendo en el próximo vivo. Los abrazo muy fuerte, hermosa semana, y abrazar todos los desafíos que se presenten en esta semana con una absoluta apertura. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias.